nefropatía se conoce demasiado tarde. ¿Y eso a qué se debe? A que el riñón no duele, ¿no? Entonces, si uno presenta un dolor ahí en la espalda, lo más probable es que sea una lumbalgia, ¿no? O de repente, en el caso de una infección renal aguda, puede ser, ¿no? O renal crónica, pero es raro en sí que duela. Y es por eso tal vez que la patología renal última, o sea, la etiopatogenia, se desconoce. Pero sin embargo, podemos conocer algunos síndromes que son bastante frecuentes, como son en sí las infecciones urinarias, las cistitis, los cálculos renales, la hiperplasia benigna de próstata, principalmente, ¿no? Pero las otras no, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, ¿cómo más o menos podemos sospechar de que un paciente tiene una nefropatía? ¿No? Entonces, a veces el hallazgo es casual, ¿no? Es, sobre todo, recién se sospecha cuando de repente hay, ya en etapas avanzadas, y hay anemia, hay hipertensión arterial y edema, ¿no? Entonces, esos son signos consistentes con una insuficiencia renal crónica. Entonces, no vale quedarnos con ese diagnóstico, tenemos que tratar de ir al fondo del asunto. Y efectivamente, ¿no? Una de las causas de de la insuficiencia renal crónica en niños es las nefropatías congénitas, es decir, la presencia de quistes, ¿no? También los quistes pueden estar presentes en los adultos, y en los adultos es aproximadamente un 10%. Si hacemos un estudio de, con medios de contraste avanzados, se puede calcular que 10% de la población tiene algún grado de nefropatía, solo que no lo detecta, ¿no? Porque, como dijimos, no tiene síntomas. Recién cuando ya tiene síntomas, ya es tarde, ¿no? Entonces, algunos de estos síntomas, de estas nefropatías congénitas, pueden ser la agenesia renal. Entonces, por situaciones raras, puede ser que solamente hay un riñón, ¿no? Entonces, el otro riñón que queda es el que va a hipertrofiarse de manera compensatoria, ¿no? Ahora, la agenesia renal, es decir, la falta de riñón, es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, el recién nacido muere, ¿no? Eh, Ahora, en el caso de que sea unilateral, después de que ha habido hipertrofia, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo puede hacer esclerosis glomerular progresiva, ¿no? De ahí es que hay que saber esto, porque bueno, si bien es cierto, es bonito decir, yo voy a donar un riñón, ¿no? Pero también hay que ver la posibilidad de que con el paso del tiempo, este riñón que queda puede haber una esclerosis, ¿no? Lógicamente no en todos da, ¿no? Entonces hay factores de riesgo para que haya esclerosis. De ahí es que hay que estar vigilándola en sí, ¿no? Porque puede haber también al inicio, cuando uno le dona al paciente, puede haber un rechazo renal, que puede ser transitorio, ¿no? A eso se llama enfermedad contra el huésped. Eso sucede sobre todo en los trasplantados, ¿ya? Entonces se llama de enfermedad de rechazo contra el huésped, ¿no? Entonces hay que estar vigilando, ¿no? Entonces, otras nefropatías que podemos encontrar es la hipoplasia renal, que es bastante rara, es decir, solamente es un riñón en la cual hay poca masa, ¿no? Funcional, y vamos a observar en sí que va a haber una disminución de lóbulos y pirámides, ¿no? Menos de 6 en sí, ¿no? Entonces, esa es la definición de hipoplasia renal, pero es bastante raro. También puede haber, que también es raro, es el riñón ectópico. Eso sí, relativamente se puede todavía encontrar, incluso es más frecuente que el anterior, ¿no? Es decir, por riñones desconocidas, en el trayecto donde está el uréter, puede quedarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede haber en la pelvis o por debajo, ¿no? Entonces, una de las sospechas clínicas puede ser cuando hay unas itus, ¿no? Entonces, después de eso se hace una angiografía y podemos encontrar que es un riñón ectópico. Hay otro que es un poco relativamente frecuente, pero que no ocasiona en sí problemas. A ver, un ratito. Aló.
Ah, como sagitario. Ujú. Ah, sí, sí, continúo todavía. Ujú. Claro. Ah, ya lo entiendo. Entonces la capacitación va a ser sobre OneDrive. Ah, ya va a ser. Ah, vaya, perfecto. Claro, antes de pago. Y la plataforma sería Teams, ¿no? Ajá. Ay, ay, ay. Ajá. Claro, sí, me parece interesante. Ahora, ustedes tendrán tiempo de ir el sábado en la tarde, porque me parece que ese rato es en el que la mayoría de mis colegas tienen tiempo. ¿No? Ajá. Claro. Y entonces me parece adecuado y de paso yo para verificarlo. Susana, ¿no me parece a las 3 de la tarde de este sábado? Ya, entonces lo programa y yo ya no para enviar la para que veamos qué hacer. Exacto, sí. Ajá. Ya. Ah, ya, perfecto. Domingo, yo creo que sí, ya. Es un poquito difícil, así, porque la mayoría como el sábado más bien después, el sábado después sí es garantizado. Porque la mayoría de mis colegas el domingo se toman su día de descanso y se desconectan. Ajá. O sea, el sábado de la tarde puede ser. A cualquier rato después de las 3. Ajá. Y ya, ya, gracias, es muy rápido. Ya, continuamos entonces. El riñón en herradura no ocasiona problemas, ¿no? Entonces, salvo que de repente la tortuosidad es un poquito muy complicada y de repente puede haber infecciones urinarias, pero por lo demás es un hallazgo casual, ¿no? Entonces se encuentra en ciertas necropsias, ¿no? Entonces no ocasiona ningún tipo de problema. Bien, otra patología que podemos ver es los quistes, ¿no? Entonces hay distintos tipos de quistes. Puede haber quistes que solamente tienen elementos que hay en el riñón o quistes que tienen también elementos que no hay en el riñón. Entonces, eso se llama displasia quística, cuando no hay en el riñón, ¿no? En cambio, la enfermedad poliquística es cuando solamente se ven quistes y todos los elementos externos son los que hay en el riñón. En este caso de la enfermedad poliquística, generalmente se asocia a otras patologías, es decir, a quistes hepáticos u otros. Incluso también se ha asociado a que puede haber en quistes en el cerebro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, pero ojo, también los quistes no solamente pueden ser este tipo congénito, también se ve casos en los cuales se ven adquiridos, ¿no? Sobre todo por el consumo de algunos medicamentos, ¿no? Y bueno, también hay otros tipos de quistes, ¿no? Hay de una diversidad. Hay quistes en sí que este, se asocian a otras malformaciones hereditarias y otras que solamente se ven quistes, ¿no? Y hay otras que son microquistes, como la enfermedad quística glomerular, ¿no? Entonces es toda una variedad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver la displasia renal. Entonces en este caso hay glomérulos primitivos, hay conductos
pero están rodeados por fibroblastos y células musculares lisas, ¿no? Entonces, esas células musculares lisas son en pequeña cantidad normalmente, pero sin embargo acá se ve marcadamente, por lo tanto es una displasia renal. Ahora, si hablamos de la enfermedad poliquística, generalmente es de tipo autosómico dominante. Eso quiere decir que si el papá lo tiene, entonces lo más probable es que el hijo también lo tiene. A eso se debe la gran penetrancia, ¿no? Y se diagnostica más en adultos. En niños no, es bien raro, ¿no? Pero pueden ser algunos que mueren así, normal, sin ningún problema, pero algunos pueden hacer insuficiencia renal crónica, hasta 10%, ¿no? Y esto va a ir en función a la edad. Si el quiste lo detectas antes de los 40 años, entonces el hecho de que vaya insuficiencia renal crónica es 2%. En cambio, si lo detectas ya casi muy avanzado, a los 70, 75 años, la mayoría van a ser insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Entonces, ¿por qué se da esto? Se dice porque hay mutaciones, ¿no? Entonces, ya se han encontrado el PKD1 y el PKD2. En el PKD1 la mayoría es de esta mutación, ¿no? Porque hay un gen que se llama la policistina y ahí es donde hay una mutación. En cambio, la que es la minoría es el PKD3, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? Como les decía, requiere de una gran sospecha. Si es que hay insuficiencia renal crónica y le haces su ecografía o su resonancia y lo detectas, ¿no? Pero si es asintomático es difícil, a no ser que tengas una sospecha grande, ¿no? Y entonces, acá podemos ver en la siguiente imagen cómo el quiste está, ¿no? Bien a la vista con varios quistes, como el riñón están con varios quistes de diverso tamaño, ¿no? Grandes, pequeños, ¿no? Entonces, y vemos cómo el uréter, la pelvis está muy atrofiada, ¿no? Y entonces todo eso condiciona pues a que la insuficiencia renal crónica pueda presentarse tarde o temprano, ¿no? Dependiendo en sí del estado de salud del paciente. Como hemos visto, con el transcurso de los años esto se agrava más, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? Como vemos, el uréter está estrecho, entonces podemos ver los cólicos renales. Estos cólicos renales son dolores muy urentes que viajan hacia la pelvis, ¿no? Y que ocasionan, pues, este tipo cólico. Es decir, ya ustedes saben por semiología que el tipo cólico es un dolor que se va y vuelve, ¿no? Por lo tanto, se puede confundir al inicio como si fuese un cálculo, ¿no? Renal. Y solamente dándole iosina se puede calmar. Pero esto se puede enmascarar y retardar el diagnóstico. Y recién, cuando ya sea hematuria, proteinuria, poliuria, recién cuando averiguas, encuentras que la causa era un quiste, ¿no? Entonces, de repente, si es que era único, pudiese haberse evitado este problema, ¿no? Pero cuando ya es bilateral, es un problema, ¿no? Entonces, como les decía, también se asocia a la presencia de aneurismos en el polígono de Willis, a la presencia de otros quistes, ya sea en el hígado, vaso, páncreas o pulmones, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar, si uno se encuentra en una enfermedad poliquística renal, hay que buscar que no haya también otros microquistes en los órganos ya citados, ¿no? También hay otra que es de presentación infantil, ¿no? Entonces, esta sí ya es graves, ¿no? Entonces, acá generalmente se diagnostica también al igual que los anteriores, ya pues cuando un niño en edad ya entre sus 12, 14 años y tiene síntomas de hipertensión arterial, síntomas de insuficiencia renal crónica, y haces un examen ecográfico y puedes encontrar eso, ¿no? Entonces eso corresponde al tipo infantil. En cambio, la del adulto es la que se detecta ya más tardíamente, ¿no? Bien. Entonces, ahí vemos. Ahora vamos a entrar a otro gran grupo de enfermedades, ¿no? Entonces, estas también, acá requieren sí la intervención del anatomopatólogo, porque clínicamente podemos llegar a hacer diagnóstico de nefrótico, nefrítico, glomerulitis rápidamente progresiva o glomerulitis crónica, pero hay nada más. Pero si queremos saber la causa, el porqué, el motivo, ¿no? Es bastante difícil y requieren, sí, la intervención de dos especialistas, del nefrólogo y del anatomopatólogo,
¿no? Para que con una biopsia Trucut que se le haga al paciente, él nos pueda decir en sí el anatomopatólogo qué tipo de glomerulonefritis es, ¿no? Porque a veces también hay casos en los cuales, como ya ustedes han expuesto, en la biopsia es normal, ¿no? Entonces el anatomopatólogo informa diciendo como biopsia normal. Pero sin embargo tiene síntomas pues de edema, edema palpebral, ¿no? En los pies, síntomas de hipertensión. Entonces eso sería la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver. Pero hay otros en las cuales sí es posible encontrar en sí cuál es la explicación, ¿no? Entonces, también, para complicar más, vamos a ver que también existen las glomerulopatías lúpicas, ¿no? Que ya más o menos cuando hemos hecho patología general, habíamos visto que van hasta 7 categorías, ¿no? Entonces, para complicarlo un poquito más, ¿no? Pero entonces requiere, por eso en todo hospital siempre debe haber un anatomopatólogo y con todas sus herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico, ¿no? Y un nefrólogo en sí para llegar a la causa, ¿no? Pero también, bueno, vale la pena en sí mencionarles que por motivos desconocidos, esta es una de las especialidades que muy poca gente quiere, ¿no? No entiendo la razón en sí, ¿no? Al igual que hematología también, ¿no? Pero en Huancayo, que yo sepa, solamente hay 1 o 2 nefrólogos recién, ¿no? Entonces, si pues cuando ya les toque escoger una especialidad, esperemos que alguien de ustedes se anime, ¿no? Porque la mayoría prefiere ginecología, cirugía, pediatría, las básicas, ¿no? Y sin embargo, eso ya está pues copado el mercado. Ya, bueno, entonces si podemos también clasificar desde el punto de vista inmunológico, entonces pudiésemos también hacer otra por inmunocomplejos circulantes, como son la nefropatía inmunoglobulina A o la de Berger, la púrpura Gennos-Schönlein, la nefritis lúpica o la endocarditis bacteriana. En cambio, si es por inmunocomplejos que están en el mismo parénquima del riñón, serían la postestreptocócica y la membranosa. De todas estas, la más frecuente, una de las más frecuentes es la postestreptocócica, ¿no? Pero también pueden haber enfermedades raras que pueden dañar la membrana basal glomerular. Entonces acá estamos hablando del Guts-Pasteur. En el caso del Guts-Pasteur, estos pacientes, aparte de tener nefropatía, también pueden tener una neumopatía, ¿no? Y también hay enfermedades en las cuales solamente por el microscopio electrónico se puede diagnosticar, ¿no? A esa se llama la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulitis a cambios mínimos. O también cuando hay en pequeñísima cantidad y entonces la biopsia que se ha hecho no es la suficiente para descartar, entonces ahí puede confundirse como normal. Cuando si sacas más biopsias, pues podemos dar una glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, a modo de resumen, esos son los distintos tipos de glomerulonefritis. También podríamos clasificar a las glomerulonefritis como aquellas primarias, es decir, que de repente hayan nacido, y otras que por X motivos se han afectado el glomérulo, ¿no? Entonces, en las primarias ya hemos hablado, ¿no? Ahí están algunas que ya hemos comentado algo. En cambio, en las sistémicas, a la cabeza va el lupus, la diabetes mellitus, amiloidosis, el Guts-Pasteur, etc., ¿no? Entonces hay que recordar que el Guts-Pasteur y la granulomatosis de Wegener tienen tanto daño renal como también tienen daño pulmonar, ¿no? Pero también puede haber una endocarditis bacteriana, es decir, en unos pacientes en sí que tienen sepsis, ¿no? Pueden afectarse tardíamente su riñón, ¿no? Entonces, esta clasificación también es bastante útil en sí. Bien, entonces ahora ya vamos a volver, ya esto ya lo han hecho ustedes en detalle y al dedillo, la clasificación clínica, ¿no? Entonces, ojo que también puede haber casos glomerulares asintomáticas. Puede ser el caso de un niño que solamente un día amanece con su ojo hinchado, ¿no? Y la mamá no sabe qué es, porque piensa que le picó una abeja, pero lo de raro es que la abeja le pique los 2 ojos, ¿no? Y le hacen todas las pruebas y está ok, no hay ningún problema. Y con el paso del tiempo desaparece. En este caso sería una enfermedad de cambios mínimos. En cambio, como ya ustedes han expuesto, puede haber casos ya muy severos. Un edema que tiene pie de elefante, con una poliuria, proteinuria, lipiduria, ¿no? Esto sería el nefrótico. Y hay otra que aparte tiene la hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, el edema no es muy marcado, sería el nefrítico, ¿no? Pero lo que más llama la atención es la hipertensión arterial, que es lo que va a diferenciar entre el nefrótico y el nefrótico, nefrítico y nefrótico.
Y también hay otras que el paciente con el paso de los días puede descompensarse, ¿no? Entonces sería una glomerulitis rápidamente progresiva. Entonces en estos casos probablemente estamos hablando de anticuerpos en sí que se han depositado y que no quieren salirse, ¿no? Muy por el contrario, se han depositado en sí en los capilares y pueden ocasionar incluso una insuficiencia renal crónica, ¿no? Bien, seguimos. Entonces vamos a hablar del nefrótico. Ya ustedes ya saben, típico es, ¿no? Una gran cantidad de proteinuria, tiene que ser más de 3,5 gramos en 24 horas. Entonces es relativamente fácil también, ¿no? Hay tiras reactivas, eso deberían tener todos en casa, ¿no? Entonces, lo pones ahí y 3 cruces, ¿no? Eso sería una forma. La otra forma sería, mueves la orina y cuando hay mucha espuma, hay una sospecha, ¿no? No digo que esa es la confirmación, una sospecha, ¿no? Entonces la hipoalbuminemia es por los edemas, ¿no? Y igual, lógicamente, ¿cómo lo confirmas? Haces el dosaje de la albúmina en la sangre y ahí la albúmina está un poco, ¿no? Disminuido. Y el otro es la hiperlipidemia, ¿no? Ese es el que también lo resalta, ¿no? Entonces, las causas de una glomerulonefritis son varias, como ustedes han visto, son múltiples en sí, ¿no? Entonces, que es función del nefrólogo, del anatomopatólogo, etcétera, y del paciente que ayuda también a detectar a qué se debe. A veces no se puede detectar, ¿no? Pero si es que vemos la fisiopatología, podríamos ver a qué se debe la proteinuria, es a que se pierden en sí proteínas, y unas de esas pueden ser las inmunoglobulinas que bajan, y al perder las inmunoglobulinas es susceptible a que el paciente tenga infecciones, ¿no? También al perder proteínas que son inhibidores de la coagulación, puede haber una hipercoagulabilidad, ¿no? También cuando se pierden proteínas como la albúmina, el paciente puede ser malnutrido. Entonces, un buen criterio para medir la desnutrición también es, desde el punto de vista bioquímico, la presencia de albúmina. Entonces, esta disminución de albúminas puede verse también en pacientes cirróticos, ¿no? Y también en pacientes con síndrome nefrótico. Y bien, entonces, ahí están todas las demás. Incluso la hiperlipidemia puede ser explicada porque hay un aumento de síntesis hepática de las LDLs, ¿no? Y el edema explicada porque disminuye la presión oncótica, porque hay pocas proteínas, eso jala agua y eso se retiene, ¿no? Entonces, y eso produce edema, ¿no? Entonces, de esa manera se explica en sí cómo va el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, lo mismo también, acá se explica cómo se ve, ¿no? Entonces, y cómo se puede ocasionar este edema, ¿no? Entonces, recuerden que el nefrótico es más severo el edema que el nefrítico, ¿no? En el nefrítico, el edema es poco, no es mucho, ¿no? Pero la definición es de menos de 2,5. Pero acá ya no hay hiperlipidemia, tampoco hay edemas severos, ¿no? Si no son edemas moderados. Pero lo que sí llama la atención es la hipertensión arterial y la hematuria. Eso tal vez sean los signos clínicos que nos pueden orientar en sí a que estamos ante una nefropatía. Pero otro también nos estamos olvidando. Antes de abordar en sí a un paciente si está mal del riñón, habría que hacer el dosaje de creatinina, ¿no? Si la creatinina está a menos de 1, entonces es una normal en sí, ¿no? Otro sería la proteinuria. Otro, incluso hay exámenes más sensibles, que es la microalbuminuria, ¿no? Entonces, eso incluso puede detectar pérdidas pequeñas, ¿no? Lógicamente, cuando uno va a hacerse este examen de la microalbuminuria, no hay que hacer ejercicios, ¿no? Porque el ejercicio también puede producir una proteinuria fisiológica, ¿no? Entonces hay que tener muy presente esto. Bien, entonces ahí vemos cómo se ve la inflamación aguda del glomérulo, cómo hay el daño capilar, y por el daño capilar se pierden los hematíes y se produce una hematuria, es decir, formando cilindros, ¿no? Hemáticos. Cuando hay pérdida de carga caniónica o aumento de diámetro del poro de la membrana basal, se altera la permeabilidad y eso ocasiona la proteinuria. Si hay una hipercelularidad glomerular, hace que disminuya el flujo glomerular renal y eso va a producir oliguria o azoemia, ¿no? Entonces ya saben que es azoemia, es cuando se incrementa en sí los niveles de uria, ¿no? Y oliguria cuando es menos de 500, el paciente orina en 24 horas, ¿no? Entonces también la contracción del mesangio puede explicar que hay hipertensión, edemas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunas
nefropatías, porque no hay una clínica característica de alguna nefropatía, ¿no? Muchas veces se superpone, ¿no? Entonces, pero algunas sí, desde el punto de vista pronóstico, es importante porque nos indica en sí de que estos pacientes van a necesitar diálisis, o si es una enfermedad de cambios mínimos, hay que esperar nomás a que por sí solo desaparezca, ¿no? Entonces, para eso, tal vez para el punto de vista pronóstico. Pero también hay que tener en cuenta que no todos van a tener una conducta única. Entonces, por ejemplo, en la glomerulitis rápidamente evolutiva se va a caracterizar porque hay un deterioro rápido de la función renal, es decir, hay daño del más del 50%, que va a estar acompañado de características del síndrome nefrítico, con frecuencia asociados a oliguria extrema. Estos van a necesitar diálisis, ¿no? El sustrato histológico muestra proliferación de las células epiteliales o extracapilares, en forma de semiluna glomerular, ¿no? Y que va a afectar más del 50%. Otra glomerulopatía puede ser la rápidamente progresiva. Entonces, sus causas no se saben. Puede ser porque hay poliinmunocomplejos, ¿no? Entonces hay varios a la cabeza, lupus, enfermedades infecciosas, idiopáticas, o también porque van a haber antimembrana basal glomerular, van a producir como la idiopática o el Gus Pasteur, o porque en el glomérulo se van a depositar, ¿no? Como la idiopática tipo 3 o la asociada vasculitis, ¿no? Entonces, son posibles etiopatogenias para esta glomerulonefritis. Ya, entonces, ¿has visto eso? También el daño puede ser crónico. ¿Cómo se sospecha? Cuando el paciente pues, baja su edema, pero se instala la hipertensión arterial. Y luego otra vez reaparece el edema, ¿no? Y luego desaparece y otra vez. Y así está en ese plan, ¿no? Entonces, acá sí hay que hacer una vigilancia porque puede ser algún problema autoinmune. Entonces acá ya se necesita dar medicamentos que bajan la inmunidad, ¿no? Entonces, ya es un tratamiento un poquito más complicado, ¿no? Pero también muchas glomerulopatías van a llegar a este evento final, ¿no? Entonces, es por eso la vía final común de glomerulopatías agudas. Y ya puede hablarse de insuficiencia renal crónica terminal, cuando se habla de un riñón pequeño que produce hipertensión arterial, una anemia severa, ¿no? Y una proteinuria, y la urea está bien elevada. Entonces, en ahí ya se puede decir que es un fracaso renal, se llama eso, ¿no? Entonces, en esos casos hay que sacar sí o sí. El paciente ya sea tributario de una diálisis de por vida, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Dependiendo, ¿no? Puede ser ionización y esclerosis glomerular, atrofia tubular, esclerosis arteriolar, inflamación y fibrosis intersticial. Esto es común para la mayoría, ¿no? Y casi la mayoría de las glomerulonefritis, en un principio podían detectarse qué cosa era, pero ya casi al final tienen esta característica, ¿no? Por eso se considera una vía final, ¿no? También hay otras que pueden ser asintomáticas, otras pueden ser síndromes nefróticos, es decir, es variable, ¿no? No hay un cuadro único, ¿no? No hay que decir, la glomerulonefritis membranosa no va a llevar a glomerulitis crónica, no es falso, hay que evaluar en sí cómo va, ¿no? Entonces, lo único que se puede hablar es de riesgo, hay menos probabilidad o es más probabilidad, pero no, pero también pueden desaparecer, ¿no? Como la de cambios mínimos. En los pacientes, por ejemplo, con cambios mínimos, como ya dije, el niño está todo edematoso, del alicaído, con hipertensión arterial, ¿no? Y después desaparece, ¿no? Con tratamiento expectante. Y ya nunca más se le vuelve a presentar. Pero a veces sí se presenta, ¿no? Pero son los menos. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, si hacemos una diferencia entre un nefrótico y un nefrítico, acá está, ¿no? La hematuria es común en ambos. La hipertensión también puede haber en el nefrótico, pero es poco. Más es en el nefrítico. Los edemas es más en el nefrótico y en el nefrítico es poco, ¿no? La hiperlipidemia no existe en el nefrítico, pero sí hay en el nefrótico. Y la azoemia no sirve para diferenciar, ¿no? Porque la azoemia puede ser en ambos, ¿no? Y no nos indica nada. Es decir, la azoemia, recuerden que es el nivel de urea que se encuentra en el suero sanguíneo, ¿no? Entonces, hiperazoemia es sinónimo de decir una urea elevada, ¿no? Entonces, es un buen indicador. Entonces, ya hemos dicho cuáles son análisis de laboratorio básico. Uno, el análisis de orina, ¿no? Para ver si hay cilindros y alinos.
Eso es relativamente fácil porque es morfológico. Después el otro es la creatinina, la urea. También hay otro, el índice de filtración glomerular. No, también es relativamente, hay una fórmula en la cual solamente teniendo datos de la creatinina sérica y de la urea, puedes tener cuánto, y de su edad, ¿no? Puedes tener cuánto más o menos tiene su índice de filtración glomerular. Y esto es importante, ¿no? Porque en personas viejitas, en las cuales hay medicamentos que se metabolizan por el riñón, entonces, en función al índice de filtración glomerular, podemos disminuir la dosis, ¿no? Entonces, por eso es importante ese concepto de índice de filtración glomerular. Ahora, la biopsia no se hace a todo el mundo, ¿no? Porque, uno, que también el órgano es un órgano noble, ¿no? Puede ocasionar incluso sangrado. Entonces requiere de preferencia, tiene que ser por el especialista, en un lugar donde en el caso de que ocurra algún evento, rápido se puede intervenir, ¿no? Por eso es que son pocas las indicaciones en las cuales podemos hacer biopsia renal, ¿no? Porque, por ejemplo, por una enfermedad de cambios mínimos no amerita, porque ya si es niño, tiene edemas transitorios, entonces hay que vigilarlo nomás. Pero si en cambio, si es la proteinuria está de meses, entonces acá hay que sí averiguar a qué se debe, ¿no? De repente nos puede dar luces, tal vez estamos ante una glomerulopatía lúpica, ¿no? Otra es cuando la hematuria es recurrente, pero si es una hematuria aislada, no ocasiona problemas. Si hay un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal aguda de causa inexplicable o de duración prolongada, si hay afección renal en las enfermedades sistémicas, o también cuando hacen trasplante renal utilizan bastante eso, ¿no? Para evaluar en sí si ese riñón está aceptando, ¿no? El riñón trasplantado, porque no vaya a ser que haga un GVHD, que es el graft versus host disease, ¿no? Entonces es enfermedad de rechazo al huésped, ¿no? Entonces una de las más comunes es la voz estreptocócica. Este en nuestro medio abunda bastante en sí, ¿no? Aunque ya está un poco desapareciendo en sí porque recuerden en sí que los estreptococos pueden parecer en sí como heridas cutáneas o faringitis, ¿no? Y en zonas del África donde no hay un adecuado uso de antibióticos, entonces esto puede complicarlo, ¿no? Entonces, pero en cambio en países donde que ya pues la gente utiliza es bastante raro, ¿no? Entonces para nuestro medio ha bajado en sí la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Puede ser porque si se hace una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una técnica que utiliza una inmunofluoresceína, ¿no? Y entonces se hace reacción de antígeno-anticuerpo y esto se observa solamente en una habitación oscura. Entonces, esto no se conserva en una lámina, ¿no? Solamente hay que tomar fotos, ¿no? Entonces, la foto es la mejor documentación, ¿no? Y acá en esta enfermedad vamos a ver que hay depósitos granulosos de inmunoglobulina G, MC3 en el mesangio y membrana basal glomerular. En la microscopía electrónica podemos encontrar depósitos electrodensos amorfos subepiteliales, subendoteliales e intramembranosos, e hinchazón de células endoteliales y mesangiales. Como decía en niños, es bueno. En adultos, si es que le da, si la recuperación es lenta, ¿no? Una buena proporción. En cambio, en niños, no. No, por eso en niño no hay que preocuparse, ¿no? Eso será un susto para los padres, pero generalmente es de buen pronóstico. Entonces, acá vemos ahí está el glomérulo, está el espacio de Bowman y aparentemente está normal, ¿no? Salvo que hay un poquito de infiltrado linfocitario, nada más así eso, ¿no? Pero también pueden haber no estreptocócicas, ¿no? Estos pacientes entonces están relacionados a otras enfermedades, ¿no? Como endocarditis estafilocócica, neumonía neumocócica, etcétera, ¿no? Las que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, también es por eso es importante diferenciar si es estreptocócica o no estreptocócica, porque si es la no estreptocócica, pobre pronóstico, pero si es la estreptocócica, buen pronóstico si es que es niño. La membranosa puede ser idiopática o también secundaria a varios fármacos y también infecciones, como que están viendo ahí en las diapositivas, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico es más de tipo anatomopatológico. Entonces, por inmunofluorescencia podemos ver depósitos granulosos que contienen inmunoglobulina G y cantidades variables de complemento. El curso es variable, ¿no? Entonces, acá se hace uso en sí de una coloración especial que se llama la coloración de plata. Entonces, acá estamos viendo, ¿ves? Cómo están bien resaltados en sí la membrana basal. Y acá también incluso en los vasos, ¿ves? Entonces,
Algunos le dicen en sí, como si fuese alambre, ¿no? Entonces se resalta y se confirma que es una glomerulonefritis membranosa. En cambio, cuando se utiliza la inmunoglobulina G, vamos a ver que hay depósitos finamente granulares a lo largo de las paredes capilares de los glomérulos. Otra glomerulopatía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta es bastante frecuente en adultos, ¿no? Que también puede ser primaria o secundaria. Si es secundaria, hay una serie de causas que pueden ocasionar esto, ¿no? Entonces, no hay una... Lo único nomás en sí que podemos decir que son lesiones segmentarias que pueden afectar a pocos glomérulos, luego se generalizan. Hay porciones esclerosadas, hay colapso de la membrana basal glomerular, aumento de la matriz y depósitos de masas hialinas, a la que se conoce como hialinosis, con gotitas lipoideas y células espumosas. En la microscopía electrónica podemos ver pérdida de pericelos y marcado desprendimiento focal de las células epiteliales con denudación de la membrana basal glomerular. En la inmunofluorescencia podemos ver depósitos de inmunoglobulina M y C3 en masas hialinas. Engrosamiento hialino de arteriolas aferentes, ¿no? Y va con el paso del tiempo se complica, ¿no? Se va a esclerosis total, se atrofia el tubular y hay fibrosis intersticial. Así que hay un riñón que se pierde posteriormente y es la vía final, ¿no? En los pacientes con HIV, por razones desconocidas, rápidamente se daña el riñón, ¿no? Tienen un mal pronóstico si es un paciente con HIV y si ha sido afectado su glomérulo. Bien, entonces, ¿cuál sería la clínica de la glomerulitis focal y segmentaria? Hay mayor hematuria, reducción del filtrado glomerular y de hipertensión arterial. Hay mayor frecuencia de proteinuria selectiva. Hay poca respuesta a los esteroides y evolución frecuente a glomerulonefritis crónica y evolución rápida que puede llevar a una esclerosis focal maligna. Esto es importante porque la mayoría de las glomerulopatías responden en sí, en un principio, a los esteroides. Entonces, algunas de estas glomerulopatías, como la que estamos hablando, es resistente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede sospechar y se puede confirmar con una biopsia, ¿no? La otra es la nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, es un trastorno hereditario o adquirido de la regulación inmunitaria que produce aumento de síntesis de inmunoglobulina A por las mucosas en respuesta al contacto del aparato respiratorio o gastrointestinal con agentes ambientales, virus, bacterias, proteinurias alimentarias, ¿no? Entonces, lógicamente se confirma cuando se marca la inmunoglobulina A y si ahí está atrapada en el mesangio, entonces confirma. Entonces, por inmunofluorescencia es la única manera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, como la mayoría también puede producir esclerosis focal y segmentaria, pero si es que es focalizada y el paciente puede decirse que está curado, pero si es en extensos, entonces no, puede ser un problema, ¿no? De insuficiencia renal. Entonces, por inmunofluorescencia, ahí está la inmunoglobulina ahí. Se ve más desde el punto de vista clínico en niños y adultos jóvenes. Entonces, una de las causas que hace sospechar es con una hematuria macroscópica, luego de infección del aparato respiratorio y digestivo. Es decir, el paciente tenía neumonía o tenía diarreas y después de algunos días hay hematuria, ¿no? Y abundante. Entonces, una de las posibilidades es que sea una nefropatía por inmunoglobulina A, sobre todo si es joven, ¿no? Entonces, ya acabemos con el HE, ¿cómo es? Y la que vamos a observar es una proliferación mesangial y aumento de la matriz, ¿no? Y también va a haber un depósito de inmunoglobulina A visible por inmunofluorescencia, ¿no? Sobre todo en las regiones mesangiales, ¿eh? Entonces, eso es. Entonces, la confirmación es la inmunofluorescencia. Por el HE se puede sospechar, pero solamente la inmunofluorescencia lo confirma. Y usando la inmunoglobulina A. Por eso se llama nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, después de haber visto una serie de glomerulopatías, podríamos hacer un resumen, ¿no? Entonces, de qué es la postestreptocócica, qué es el Gus-Pasteur, la de membranosa, la de cambios mínimos, cuál es su manifestación clínica frecuente, ¿no? Qué patogenia está implicada, cómo se ve en el microscopio óptico, cómo se ve en una fluorescencia y cómo se ve en la microscopía electrónica. Entonces, un resumen de las principales glomerulopatías, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan diferenciar desde el punto de vista morfológico.
Bien. Hemos hablado de las glomerulopatías, ¿no? Pero ahora el intersticio también se puede dañar, ¿no? Y, y este intersticio puede ser por diversas causas, puede ser por tumores, el uso también de AINES, ¿no? Entonces pueden, o enfermedades glomerulares graves, pueden al final producir un daño intersticial y que van a producir una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, un tipo de nefropatía tubulointersticial ya habíamos hablado cuando hemos hecho patología general, la necrosis tubular aguda. Pero esta necrosis tubular aguda puede ser, la más frecuente es por falta de riego sanguíneo, ¿no? Es el llamado riñón del shock, ¿no? Entonces, también puede presentarse, aparte de eso, cuando hay transfusiones sanguíneas incompatibles, cuando hay una hemólisis, lesiones musculares con mioglobinuria. Pero también hay otra necrosis tubular nefrotóxica. Es decir, acá ya tienen que ver mucho los medicamentos que el paciente usa. Fármacos, contrastes radiológicos, venenos como el mercurio, tetrafluoruro de carbono, ¿no? Entonces es importante saber la causa, porque si es isquémica, se puede solucionar y puede ser reversible. Pero si es nefrotóxica, generalmente el daño ya está hecho, ¿no? Se puede detener. Ya, entonces la más común era la de tipo isquémico, ¿no? Entonces hemos dicho cuando habíamos hablado la morfología que había cilindros y alinos eosinófilos y granulosos, a los que se le llama también la proteína TAM dorsal. Hay edema, infiltrado leucocitario y regeneración epitelial, ¿no? Y también apoptosis, ¿no? En la clínica es variable. En la fase inicial, después de 36 horas de producida la isquemia, baja la diuresis, pero después ya la diuresis puede seguir ahí manteniéndose, ¿no? Cuando ya se trata de solucionar eso, dándoles algunos medicamentos, entonces puedes hacer que se mantenga. Pero de todas maneras no puedes cantar victoria, porque en esta etapa puede haber retención de agua, sal, elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, hipercalemia, acidosis metabólica. Pero ¿cuándo ya puede estar feliz? Cuando el paciente ya orina más, bastante, ¿no? Al inicio orina hasta 3 litros, ¿no? Después de haber estado buen tiempo que no puede orinar. Entonces, una buena señal de recuperación, ¿no? Y también cuando hay hipocalemia, ¿no? Y se trataban de las infecciones. Entonces, acá es una imagen morfológica en la cual podemos ver cómo están los glomérulos normales, pero sin embargo, cómo están los túbulos. ¿Ves? Hay una necrosis de qué tipo? Isquémica, ¿no? Entonces se llama necrosis tubular aguda. Entonces, porque si recuerdan en sí patología general, porque se dice que es isquémica o coagulativa, porque solo se ve sombras de lo que alguna vez fue un túbulo, ¿no? Entonces hay ambas cosas, acá hay un glomérulo adecuadamente conservado, acá hay un túbulo renal conservado, pero acá hay un túbulo necrótico, ¿no? Entonces, esos podemos ver. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores. Los tumores también, para buena suerte de nosotros, no son comunes, no son relativamente raras, ¿no? Eh, los más comunes son los adenomas, ¿no? O oncocitomas. Pero también pueden haber miomas, reninomas, que son raras, ¿no? Y si es maligno, el cáncer más frecuente es el carcinoma de células renales, que ya vamos a ver. Pero a nivel del paciente pediátrico, el cáncer más común es conocido como el tumor de Wilms, también conocido como nefroblastoma. Entonces, este tumor se va a caracterizar porque va a haber 3 componentes. Es decir, va a estar el blastema indiferenciado, el estroma y el epitelio, ¿no? Entonces, ahí sí podemos ir. Entonces, ¿qué es el blastema? Son células redondas, ovales, de citoplasma muy escaso, con crecimiento difuso, nodular, cordonal o basaloide. Entonces, el mesénquima, ¿qué es? ¿Por qué esto va a estar localizado? Porque va a haber una proliferación de células fusiformes parecida a los fibroblastos, pero que pueden también diferenciarse como si fuera músculo liso y esquelético, ¿no? Entonces, eso. Y el epitelial es porque van a haber túbulos embrionarios, redondos, pequeños, parecidos a las rosetas. Entonces, cuando hay estos 3 componentes, podemos decir que estamos hablando ante un tumor de Wilms, ¿no? Es el tumor frecuente pediátrico, pero de por sí es bien raro, ¿no? Entonces un tumor de Wilms es raro.
Pero si es que se presenta, la primera causa de una nefropatía maligna es el tumor de Wilms. También podemos ver en la microscopía cilios, mucina, epitelio escamoso o transicional y células endocrinas. Entonces, macroscópicamente, acá vamos a ver cómo se ve. Hay áreas de hemorragia, áreas de necrosis, ¿no? Y cuando vemos un estudio anatomopatológico, ahí está, ¿ves? El blastema, el componente estromal y el componente epitelial. ¿Ves? Los tres en sí, ¿no? Entonces, tiene que haber los tres para decir que estamos ante un tumor de Wilms. En cambio, es relativamente un poquito más frecuente el carcinoma de células renales, ¿no? Pero que tiene subvariantes en sí, ¿no? Puede ser el hipernefroma, el papilar, al cual se le conoce como cromófilo, el variante de células glandulosas, la variante cromófoba, la variante sarcomatoide, etc., ¿no? Pero lo que más importa es el de células claras, porque es el más abundante, ¿no? Entonces, de eso más vamos a enfocarnos, ¿no? Acerca de las células claras. Entonces, se origina en los túbulos renales. El 3% de las neoplasias del adulto son de esta variedad histológica. En varones es un poquito más que en mujeres, ¿no? El pico de edad es más o menos entre los 50 y 60 años, ¿no? Casi en la tercera década, ¿no? No se sabe la etiología, pero se cree que puede ser en personas que han estado en contacto con cadmio, o también las que han fumado tabaco, ¿no? Entonces, hasta el momento estas son las que tienen un poquito más de como posibles causas, ¿no? Y luego hay otras, pero su relación es muy pobre, ¿no? Por lo que no amerita mencionarse. Entonces, pero también acá hay un componente genético. De ahí es que en un futuro no muy lejano, en los laboratorios de patología, aparte del informe del HE, de la inmunistoquímica, debe de acompañarse el informe genético. Porque acá se ha visto que puede haber delección terminal del brazo corto del cromosoma 3, ¿no? También puede observarse en la trisomía del cromosoma 17 y en la tetrasomía 7, ¿no? Se puede asociar con la enfermedad quística renal. Pueden también asociarse con los pacientes que cursan el síndrome de Von-Hippel-Lindau o en pacientes que también tienen enfermedad hepática, pero en las cuales está elevada la fosfatasa alcalina, la bilirrubina indirecta, la alfa-2 globulina, y está disminuido el tiempo de protrombina, ¿no? Entonces hay asociaciones clínicas, ¿no? Que pueden tratar de explicar, pero por el momento no definen, ¿sí, no? Pero lo que sí llama la atención es de que es uno de estos pocos tumores que casi en buena proporción presentan síndromes paraneoplásicos. ¿Qué significa eso? Que ustedes en patología general han visto, ¿no? Que un síndrome paraneoplásico es un conjunto de signos y síntomas que pueden hacer confundir un problema clínico, pero que en el fondo no es nada más que un problema neoplásico, sino que está produciendo hormonas o sustancias químicas que hacen confundir, ¿no? Entonces acá podemos ver también que hay hipercalcemia, algunos pueden hacer síndrome de Cushing, ¿no? Es un tipo de síndrome paraneoplásico. En algunos puede también haber elevación de gonadotropinas, prolactina, interglucagón, el lactógeno placentario, amiloidosis, etcétera, ¿ves? Entonces hay varios tipos en sí por lo que no hay una causa única, un tipo de síndrome paraneoplásico, pero hay como candidatas hay varias. Entonces, si un clínico no puede diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, hay hipercalcemia, descartado que no haya hiperparatiroidismo, has descartado que no haya un tumor óseo, entonces no está de más descartar de que probablemente estemos ante un carcinoma de células claras, que está porque es causa de buena proporción de síndromes paraneoplásicos. Ya. Entonces, estos tumores generalmente están en los polos, ¿no? Pueden ser bilaterales, ¿no? Varía de 2 a 18 centímetros, puede ser desde pequeñitos hasta grandes, ¿no? Pero la característica clínica más importante es que va a haber una necrosis y hemorragia. Y lo que más importa es que el parénquima va a estar medio amarillo, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, hay una sospecha de que puede ser un carcinoma de células claras, ¿ves? ¿Y por qué son amarillas? Porque contienen bastante lípidos, que son, como son el colesterol, los lípidos neutrales, fosfolípidos, ¿no? Pero también histológicamente puede tener subvariedades, ¿no? Como son denominantemente alveolar o acinar, ¿no? Los grupos alveolares son delimitados por fina red capilar y soportadas por delgadas redes de fibrinas de reticulina.
Los núcleos son redondos, uniformes, con cromatina granular. Los núcleos pueden aparecer. Si se hace una inmunohistoquímica, vamos a ver que son positivos para la citoqueratina de bajo peso molecular y la vimentina, ¿no? Entonces, de esa manera también se puede confirmar si estamos ante esta variedad, ¿no? Pero también hay otra variedad, es el carcinoma cromófobo, ¿no? Después de las células claras, esta es en frecuencia, ¿no? Se ha sugerido su origen en las células intercaladas de los conductos colectores, ¿no? Porque acá contienen una enzima amidrasa carbónica. Pueden ser variables, desde chiquitas hasta grandes, pero son bien delimitadas, ¿no? Casi al igual que también el carcinoma de células claras, ¿no? También son solitarias, al igual que el carcinoma de células claras, pero el color de repente varía un poco. Entonces son pardos tostados, ¿no? Entonces hay poca hemorragia y poca necrosis, cosa que en el carcinoma de células claras sí hay bastante necrosis, ¿no? Entonces, lo más importante es que van a haber un citoplasma granular acidófilo y otras pálidas. Ahí está, ¿ves? Hay una mezcla, ¿ves? Acidófilos y pálidas, ¿no? Entonces es de tipo cromófobo. Pero también puede haber una variante rara, que es un carcinoma cromófobo con crecimiento tubular papilar, ¿no? Pero es bien raro. Y macroscópicamente ahí está, ¿ves? Es un poquito difícil de diferenciar macroscópicamente con el de células claras, porque lo único nomás es que en el de células claras hay más amarillo, ¿no? Pero acá no es mucho, ¿no? Pero hay más hemorragia. Entonces, cuando se ve eso, hay una sospecha de que puede ser de tipo cromófobo. Entonces, este carcinoma se disemina por extensión directa. Menos de la mitad se confinan al riñón al diagnosticarlos. El 35% hacen metástasis a ganglios regionales. Crecen y se diseminan a través de la vena renal, que va a la vena cava y luego puede llegar a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, y buena cantidad de personas hacen metástasis. Entonces, metástasis al pulmón, metástasis a los ganglios linfáticos, al cerebro, intestinos. Y entonces, como verán, se ha disparado en lugares tan lejanos, ¿no? Entonces, y a veces sucede a la inversa. Entonces, se nota un nódulo en la piel, se hace una biopsia y se ve unas células claras con necrosis y hemorragia. Entonces, ¿qué cosa era? Una metástasis, ¿no? Renal. Entonces, se hace más estudios y se identifica que el foco era el riñón. Y era una persona ya mayor, ¿no? Mayor de 50, 60 generalmente. Entonces, también hay clasificaciones, como la de Robson. Por eso es importante en sí, cuando uno se hace un análisis histopatológico, separar la cápsula de Gerota. También hay que ver cómo está la pelvis, cómo está el borde quirúrgico, cómo está la suprarrenal, y en función de eso se hace un estadiaje, ¿no? Y tal vez, que cuando es estadio 1, estadio 2, 3, 4. Es importantísimo la cápsula de Gerota, ¿no? Si no ha invadido la cápsula de Gerota, es 1, ¿no? Es bien redondo, ¿no? Cambien el tipo 4 ya pues se ha hecho metástasis a distancia, se ha ido al riñón, pulmón y a otros órganos bastante alejados. ¿Cuál es el pronóstico? Después de que se saca el riñón, la mitad va a sobrevivir, ¿no? Algunos años, ¿no? Por la otra mitad, por el mismo hecho, la misma nefrectomía puede morir, ¿no? El papilar, 80% está confinado al riñón, es multicéntrico, favorece la recurrencia y metástasis, tiene mejor pronóstico que los de células claras. Las células claras de mal pronóstico, ¿no? El cromófobo, en cambio, tiene una sobrevida post-nefrectomía de un 80%. Entonces, aparentemente es de buen pronóstico, entre comillas, ¿no? Pero el pésimo es el de células claras. Bien, listo muchachos, entonces esto ha sido una introducción a la patología renal, ¿no? Ya es prácticamente nuestra penúltima clase.